Nunca supe leer mi nombre hasta los 48. En los barrios vibrantes de Zapopan, Jalisco, donde el color y el bullicio de la vida cotidiana pintan cada esquina, se tejen historias de resiliencia que a menudo permanecen ocultas a simple vista. Esta es una de esas historias. La historia de Guadalupe, o Doña Lupe como la conocen con cariño, una mujer de 48 años cuyo viaje es un testimonio del indomable espíritu humano. Su vida no ha sido un camino fácil. Marcada desde la infancia por el abandono y la violencia, Lupe creció en un mundo que le negó las herramientas más básicas para defenderse, entre ellas, la capacidad de leer y escribir. El analfabetismo no era solo una ausencia de habilidades, era una barrera invisible, pero formidable, que la aislaba. Era la incapacidad de leer el destino de un autobús, de entender una receta médica, de ayudar a sus hijos con las tareas. Era una forma de vulnerabilidad que la dejaba a merced de quienes quisieran aprovecharse de su desconocimiento. Cada firma que estampaba con su huella dactilar era un recordatorio constante de lo que no tenía. Un acto de fe ciega en un mundo que rara vez había sido amable con ella. La infancia de Lupe se desvaneció demasiado pronto. Abandonada por sus padres, se vio forzada a trabajar desde niña, limpiando casas, vendiendo en la calle, haciendo lo que fuera necesario para sobrevivir. Las letras y los números eran un lujo inalcanzable, un universo lejano mientras su realidad se centraba en el aquí y el ahora, en conseguir el próximo plato de comida. La escuela era un sueño que pertenecía a otros niños, a aquellos cuyas vidas no estaban dictadas por la necesidad urgente. Con el tiempo, encontró pareja, esperando hallar en ese vínculo el refugio y la seguridad que siempre le habían faltado. Pero la esperanza dio paso a una nueva forma de cautiverio. La violencia doméstica se convirtió en su compañera diaria, un ciclo de abuso físico y emocional que minó su autoestima y la encerró aún más en sí misma. El miedo era su sombra constante y el silencio su única defensa. En ese entorno, la idea de aprender, de crecer, parecía una fantasía imposible. Su mundo se había encogido a las 4 paredes de su casa y su voz a un susurro apenas audible. Pero incluso en la oscuridad más profunda, una chispa de deseo puede sobrevivir. Para Lupe, esa chispa eran sus hijos, verlos crecer, ir a la escuela, aprender a leer los libros que ella no podía descifrar. Despertó algo en su interior. Se dio cuenta de que no quería que su historia de limitaciones se repitiera en ellos. Más importante aún, comenzó a preguntarse si podría haber algo más para ella, si a sus 40 y tantos años todavía era posible reclamar una parte del mundo que le había sido negada. La decisión no fue fácil. Implicaba enfrentar décadas de vergüenza y miedo al fracaso. Significaba admitir su vulnerabilidad en un mundo que a menudo la castiga. Pero un día, con el corazón latiendo con una mezcla de terror y esperanza, Lupe caminó hacia el centro comunitario de su barrio. Allí, un programa de alfabetización para adultos ofrecía una promesa, una puerta entreabierta a un nuevo comienzo. Ese primer paso fue el más difícil, un acto de valentía que redefiniría el resto de su vida. Las primeras clases fueron un desafío monumental. Las letras parecían símbolos extraños y sin sentido. Su mano, acostumbrada al trabajo duro, luchaba por trazar las formas delicadas del alfabeto. La frustración era una visita frecuente. Hubo momentos en que la duda la asaltaba, susurrándole que era demasiado vieja, que ya era demasiado tarde. El eco de años de menosprecio resonaba en su mente. Pero esta vez, algo era diferente. A su alrededor, había otras personas como ella, adultos con sus propias historias de lucha, todos unidos por el mismo deseo de aprender. Y lo más importante, había maestros pacientes que veían más allá de sus errores, que veían su potencial. Poco a poco ocurrió el milagro. Las letras comenzaron a unirse para formar sílabas. Las sílabas se convirtieron en palabras. Y un día, Lupe leyó su primera frase completa. Fue un momento de pura revelación,
como si una ventana se hubiera abierto en una habitación que siempre había estado a oscuras. La palabra era casa. Una palabra simple, pero para ella contenía todo un universo. Era su casa, la que había defendido. Era la palabra que ahora podía escribir, reclamándola como suya de una manera nueva y poderosa. El mundo comenzó a transformarse ante sus ojos. Los letreros en la calle ya no eran garabatos incomprensibles. Ahora contaban historias, daban direcciones, ofrecían productos. Pudo leer los nombres de las calles de su propia ciudad, Zapopan, sintiéndose por primera vez verdaderamente parte de ella. Los empaques de los alimentos en el supermercado revelaron sus secretos, sus ingredientes, sus precios. Ya no dependía de la buena fe de otros. Podía comparar, elegir, tomar sus propias decisiones. Era una forma de independencia que nunca había conocido. El cambio más profundo, sin embargo, ocurrió en su interior. Con cada palabra que aprendía, una capa de vergüenza se desprendía. Su voz, antes vacilante, ganó firmeza. Comenzó a participar en las conversaciones, a expresar sus opiniones, a defender sus derechos. La mujer que una vez firmó con su huella digital, ahora podía escribir su propio nombre, Guadalupe. Un nombre que ahora portaba con un orgullo renovado. Un nombre que representaba su identidad recuperada. Este nuevo poder le dio la fuerza para enfrentar los demonios de su pasado. La alfabetización no solo le enseñó a leer el mundo exterior, sino también a leer su propia vida, a entender las dinámicas de abuso que había soportado y a encontrar el coraje para romper ese ciclo. Buscó ayuda, se unió a grupos de apoyo para mujeres y finalmente tomó la decisión de dejar la relación violenta que la había aprisionado durante tanto tiempo. No fue un acto impulsivo, sino una decisión informada, la de una mujer que ahora sabía que merecía respeto y una vida libre de miedo. Hoy, la vida de Doña Lupe es irreconocible. No solo lee y escribe con fluidez, sino que se ha convertido en una ávida lectora. Los libros son sus compañeros, ventanas a otros mundos y fuentes de conocimiento infinito. Pero su viaje no se detuvo en su propia liberación. Inspirada por su transformación, ahora es voluntaria en el mismo centro comunitario donde aprendió. Ayuda a otros adultos a dar sus primeros pasos en el mundo de las letras, compartiendo su historia no como una tragedia, sino como una fuente de esperanza. Les dice a sus estudiantes que nunca es tarde, que la edad es solo un número y que el deseo de aprender es la fuerza más poderosa. Su presencia en el aula es un recordatorio viviente de que el cambio es posible. Su paciencia y empatía provienen de un lugar de profundo entendimiento. Ella sabe lo que es sentir miedo y vergüenza, y sabe cómo guiar a otros a través de esos sentimientos hacia la luz del conocimiento. La historia de Guadalupe no es solo sobre aprender a leer. Es sobre la reconquista de la dignidad. Es sobre cómo una habilidad fundamental puede desmantelar barreras de pobreza, aislamiento y abuso. Es un poderoso recordatorio de que la educación es la herramienta más efectiva para el empoderamiento personal y la transformación social. En cada letra que Lupe traza, en cada palabra que lee, hay un acto de rebelión contra un destino que parecía escrito para ella. En las calles de Zapopan, Doña Lupe ya no camina con la cabeza gacha. Camina con la certeza de quien ha luchado y ha vencido, de quien ha reescrito su propia historia. Su sonrisa, antes rara y frágil, ahora es amplia y contagiosa. Es la sonrisa de una mujer que ha encontrado su voz, su poder y su propósito. Su vida es un documental en sí misma, una serie de fotogramas que capturan el dolor, la lucha y, finalmente, el triunfo radiante del espíritu humano sobre la adversidad. La historia de Doña Lupe nos enseña que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. Uno que podemos aprender a leer y escribir por nosotros mismos. Si esta historia te ha conmovido, compártela para que la valentía de Doña Lupe inspire a más personas. Suscríbete para conocer más relatos de resiliencia y superación. Gracias por acompañarnos. En la primera parte de nuestro documental, conocimos a Guadalupe García,
una mujer que rompió barreras al decidir, a los 45 años, que su historia académica apenas comenzaba. Hoy, retomamos su inspirador viaje para descubrir cómo transformó ese sueño en una realidad palpable, demostrando que la edad es solo un número, cuando la voluntad es inquebrantable. Aquel día, al pisar por primera vez un aula de la Universidad de Guadalajara, no era solo una estudiante más, era una madre, una trabajadora incansable y ahora una aspirante a licenciada. Para doña Lupe, las jornadas eran dobles, a veces triples. Antes de que el sol iluminara las calles de Guadalajara, ella ya estaba en pie. El aroma del maíz y las especias llenaba su cocina mientras preparaba los tamales que se habían convertido en su sustento y a la vez en el motor financiero de su educación. Imaginen la escena. Con la canasta de tamales al hombro, recorría las calles, ofreciendo su producto con la misma pasión con la que, horas más tarde, tomaría apuntes en clase. Cada tamal vendido no era solo una transacción comercial. Era una pequeña victoria, un paso más cerca de la colegiatura, de los libros, del uniforme. Sus compañeros de clase, muchos de la edad de sus propios hijos, la veían llegar, a veces con el cansancio dibujado en el rostro, pero siempre con una determinación que contagiaba. Ella no solo estudiaba, encarnaba la perseverancia. Los desafíos eran inmensos. Noches en vela, divididas entre las responsabilidades del hogar, la preparación de los tamales y el estudio de materias complejas. Hubo momentos de duda, de agotamiento físico y mental, momentos en los que la idea de abandonar parecía la salida más fácil. Pero entonces recordaba el porqué de su lucha: demostrarse a sí misma y al mundo que nunca es tarde para aprender, para crecer, para reinventarse. Su familia fue un pilar, aunque no siempre comprendieran la magnitud de su esfuerzo. Con el tiempo, su historia comenzó a resonar dentro de los pasillos de la universidad. Dejó de ser solo la señora de los tamales para convertirse en un ejemplo de superación. Profesores y alumnos admiraban su tenacidad. Se graduó de la licenciatura, pero para Lupe, ese era solo el comienzo. La sed de conocimiento la impulsó a seguir adelante, matriculándose en una maestría y, finalmente, en un doctorado. El año 2024 marcó un hito en su vida. Después de años de investigación, sacrificios y un esfuerzo sobrehumano, Guadalupe García defendió su tesis doctoral. A sus 70 años, con la misma mirada decidida de aquella mujer de 45 que vendía tamales, recibió el título de doctora en pedagogía. El auditorio, lleno de familiares, amigos y académicos, se puso en pie. El aplauso no era solo para la nueva doctora, era un homenaje a una vida de lucha incansable. Pero la vida, en su complejidad, siempre presenta nuevos retos, incluso en la cima del éxito. Poco después de su graduación, un episodio familiar puso a prueba su carácter una vez más. Su hijo Luis, quien había observado su ascenso con una mezcla de orgullo y distancia, se acercó a ella con una petición inesperada. Luis, enfrentando dificultades económicas propias, le pidió una suma considerable de dinero, asumiendo que el nuevo estatus de su madre venía acompañado de una bonanza financiera. La respuesta de doña Lupe fue un reflejo de la sabiduría forjada en años de esfuerzo. Con la serenidad que la caracteriza, miró a su hijo y le dijo que no. No fue un rechazo nacido del rencor o la avaricia. Fue una lección, quizás la más importante que impartiría como pedagoga. Le explicó que el verdadero valor de su logro no estaba en el dinero, sino en el ejemplo. El dinero que gané vendiendo tamales, le dijo, lo invertí en mi mente, en mi futuro. Te he dado algo más valioso que el dinero. Te he enseñado el camino del trabajo y la perseverancia. Ahora es tu turno de recorrerlo. Fue un momento difícil, que generó tensión y distancia, pero para Lupe era un acto de amor coherente con sus principios. Entendía que darle el dinero resolvería un problema a corto plazo, pero le negaría a su hijo la oportunidad de forjar su propio carácter a través del esfuerzo, tal como ella lo había hecho. Le ofreció su apoyo moral, su consejo,
pero se mantuvo firme en que la ayuda material sin esfuerzo de por medio no es ayuda, sino un obstáculo para el crecimiento. Hoy, la vida de la doctora Guadalupe García es un testimonio viviente de su filosofía. Se dedica a la docencia, compartiendo su vasto conocimiento y, más importante aún, su experiencia de vida con las nuevas generaciones de educadores. Sus clases son más que lecciones teóricas. Son cátedras de resiliencia, de pasión y de fe en el poder transformador de la educación. Sus estudiantes no solo aprenden pedagogía, aprenden a vivir con propósito. Y cuando no está en el aula o preparando sus clases, disfruta de su rol como abuela. Sus nietos son su mayor alegría. En ellos ve la continuación de un legado, no de riqueza material, sino de valores. Les cuenta historias, no solo de libros, sino de la mujer que vendía tamales para poder estudiar, de la estudiante que nunca se rindió, de la madre que enseñó con el ejemplo. La relación con su hijo Luis ha ido sanando con el tiempo. Él, aunque en su momento no lo entendió, ha comenzado a comprender la profundidad de la lección de su madre. Ha iniciado su propio camino, con dificultades, pero con una nueva perspectiva sobre el valor del trabajo. La historia de Doña Lupe no es solo la crónica de un éxito académico. Es un relato universal sobre la dignidad humana, la fuerza del espíritu y la convicción de que el conocimiento es la herramienta más poderosa para construir no solo un futuro mejor para uno mismo, sino para inspirar a todos los que nos rodean. Su vida es una clase magistral que nos recuerda, a cada instante, que los sueños no tienen fecha de caducidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha inspirado, compártela y suscríbete para más contenido que celebra el poder del espíritu humano.